Buenas noches. Tenemos el gusto de tener entre nosotros al doctor Roberto Ruiz Díaz. Actualmente es coordinador del Departamento de Ortodoncia de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Odontología de la UNAM. Para mí es un gran gusto tenerte aquí, Roberto, en el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, que hayas aceptado la invitación para exponernos tu creación muy interesante, por lo que he estado platicando contigo, y me gustaría que después nos platicaras un poquito más al respecto. Si necesito presentarte ante los demás, el doctor Roberto Ruiz es egresado de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su posgrado lo realizó en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tuve el honor de ser tu profesora. Actualmente es profesor y coordinador del Departamento de Ortodoncia de la misma institución. Es miembro del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, Academia Mexicana de Ortodoncia, Asociación Civil, de la Federación Mundial de Ortodoncia y la Asociación Americana de Ortodoncia. La razón por la que tenemos aquí al doctor y que ha aceptado nuestra invitación es precisamente para hablarnos de su creación, que es la máscara facial Ruiz. En inglés, Ruiz Face Mask, que es una máscara de reversa. Entonces me gustaría que nos platicaras un poquito al respecto de la máscara. ¿Por qué de reversa? Ok, primero que nada quiero agradecer la amable invitación que han tenido conmigo. Yo soy de casa, yo soy el que me siento honrado porque me hayan hecho favor de invitarme. Yo pertenezco al colegio, a la Academia Mexicana de Ortodoncia, a la Fundación México Yarabac. Yo soy de casa desde hace muchos años, ya casi me acerco a los 30. ¿Ya te vas a jubilar? Todavía no me jubilo. ¿Cuál es la razón por la que este dispositivo para tratar pacientes con retrusión maxilar, sobre todo aquellos pacientes donde está contraindicado el uso de una máscara facial convencional? Porque las máscaras faciales convencionales, que así les digo yo, cuando el maxilar es desplazado hacia adelante, como lo voy a explicar en detalle durante la exposición, tienden a incrementar la dimensión vertical. De tal manera que a través de este dispositivo y pensando de cómo podíamos ayudar a la gente para que no fuera candidata a un quirófano por ser hiperdivergentes o dólico-faciales, pudiéramos controlar la rotación que tiene la mandíbula y poder corregir las mordidas cruzadas anteriores en pacientes con retrusión maxilar o aquellos pacientes que también fueran combinados con una discrepancia leve. De tal manera que en sus orígenes han existido diferentes dispositivos que se les denominaron reversa, y esa es la razón por la que en un principio le pusimos máscara reversa modificada, que a través de los prototipos que voy a mostrarles y la manera en la que fue evolucionando, hoy en día decidimos colocarle como nombre RFM, que puede ser Reverse Face Mask, o Ruiz Face Mask, que es el que creemos que va a apuntalar más el diseño. Para realizar esta máscara, ¿realizaste cuánto tiempo de investigación? Bueno, es un proyecto en el que he trabajado casi 10 años, un poco más de 9 años. Probamos 2 prototipos previos antes de iniciar el diseño final, y con estos 2 prototipos previos
hemos tratado más de 100 casos en el departamento de ortodoncia en la UNAM. De hecho, hoy es la máscara, el 80% de los casos que tratamos en el departamento de ortodoncia que tienen una retrusión maxilar o que requieren el uso de una máscara son tratados a través de este dispositivo. Porque una parte vista en retrospectiva, cuando uno quiere desarrollar una idea, lo primero que cualquier compañía le va a pedir a una persona, más que una simple idea, es si tiene prototipos, si tiene pruebas clínicas, si tiene resultados, si también pudiera tener investigación al respecto, sería muy bueno, y ya un producto final para poder, junto con un trámite de patente, poder iniciar arreglos para poder pensar en comercializarlo. Y en ese sentido se hizo de esta manera. Trabajamos con un prototipo, cambiamos a un segundo prototipo. Una vez que teníamos los dos prototipos, hicimos un estudio comparativo con otras máscaras para ver cómo era el comportamiento de los pacientes desde un punto de vista vertical. Ya con los resultados pudimos llevar 2 mesas clínicas al Congreso de la Asociación Americana de Ortodoncia. Tenemos la invitación para publicar en el JCO el trabajo que llevamos allá, de tal manera que este año, cuando tuve la oportunidad de hablar con el doctor Jorge Bolívar, que es el dueño o presidente o director de Akinpech, bueno, el doctor le pareció muy bien el proyecto, está bien sustentado y la prueba está que antes de que termine el año ya lo presentamos en Londres y a partir de enero del 2015 inicia la comercialización. De hecho, se está planeando que antes de que cierre el año, la comercialización en Europa, en este caso España, es donde se va a iniciar. Para usar esta máscara, ¿tienes algún sistema o informas de su manejo? Sí, claro, ya tenemos todo un sistema. El sistema de fuerza está bien propuesto. De hecho, está bien respaldado. Tenemos una revisión de la literatura muy extensa. Está bien sustentado y es algo de lo que les quiero mostrar, de cómo es que otros dispositivos han funcionado, cuáles son las fuerzas que se emplean y cómo a través de este dispositivo podemos manejar bien el sistema de fuerzas para que sea inocuo, es decir, que trabaje exactamente igual que cualquier otra máscara desde el punto de vista de fuerza, pero con muchos beneficios, sobre todo para el control de los movimientos y sobre todo en pacientes verticales. Bueno, pues nos gustaría oírte. Yo encantado, sí. Y que nos muestres tu máscara facial de revés. Para explicar todo, con todo Por detalle. favor. Gracias, pues como bien tuvo a presentarme la doctora Saldívar, yo soy orgullosamente UNAM, fui formado en esta universidad, en esta máxima casa de estudios, de la cual pues soy orgulloso representante. Vamos a iniciar con la parte medular del día de hoy y como les mencionaba, en un principio esta máscara facial, que la denominamos máscara facial reversa modificada, ha venido evolucionando en su nombre, aunque el concepto sigue siendo desde un punto de vista mecánico el mismo, y está destinada para el tratamiento temprano de la retrusión maxilar. Nosotros sabemos que desde el punto de vista que es una máscara va a ser un dispositivo o una pieza de un material generalmente opaco que va sobre la cara o el rostro de las personas y que ha tenido a través de la historia diferentes fines, desde sus diferentes raíces o acepciones. La máscara el hombre la ha empleado a través de la historia para fines religiosos, ceremoniales, de anonimato, protectoras, de castigo o de entretenimiento. Desde un punto de vista metafórico, una máscara, todos los seres de forma habitual empleamos el uso de una máscara. Esta máscara, en cierta forma, algunas personas la usamos como un medio de protección, otros que nos ayuda para pasar y que las personas vean en nosotros lo que queremos, y esto es desde un punto de vista metafórico.
Sin embargo, para fines prácticos y ya entrando en tema, una máscara facial es un aparato ortopédico extraoral que se va a utilizar para estimular el crecimiento del tercio medio facial en maloclusiones clase 3 por retrusión maxilar y aquellas maloclusiones que puedan ser combinadas de retrusión maxilar y un poco de hiperplasia de la mandíbula. Desde hace muchos años había una tendencia muy alta a que muchos de los clínicos daban por indicación atender a los pacientes jóvenes una vez que hubieran erupcionado todos los dientes, situación que nos ponía en una desventaja frente a la posibilidad de poder corregir ortopédicamente muchos de estos casos. Hoy en día sabemos que entre más temprano puedan ser tratados o interceptados problemas de esta índole, es mucho mejor porque la evidencia científica mundial demuestra que estos padecimientos, si se tratan en etapas prepuberales, tienen un mejor porcentaje de éxito. Desde un punto de vista de prevalencia, vamos a tener que en los diferentes países, valga la redundancia, la prevalencia de maloclusiones clase 3 va a tener diferentes porcentajes, donde en México y en Latinoamérica va a tener un porcentaje de entre un 9 y 11%, donde dentro de ese porcentaje, y esto está descrito por muchos autores, entre un 20 y un 40% de los casos van a tener hipoplasia maxilar. Sin embargo, dentro de la población latina se estima que un 5% de los casos podrían tener retrusión maxilar y el tratamiento va a estar enfocado a la estimulación del crecimiento del tercio medio de la cara. De tal manera que cuando nosotros desde un punto de vista de diagnóstico sabemos cómo se clasifican las maloclusiones clase 3, sabemos que en la literatura están descritas por retrusión maxilar, por hiperplasia de la mandíbula, por una combinación de estas, y en algunos casos también he escrito las pseudoclases 3. Sin embargo, hay dos factores que hay que asociarle muy bien a la clasificación que tenemos de este tipo de maloclusiones. Es decir, habrá que diferenciar aquellos casos donde tengan un factor genético asociado y aquellos casos donde el patrón facial también juega un papel importante. De tal manera que cuando nosotros pasamos en retrospectiva, la máscara facial ortopédica, ya que uno de los primeros diseños que más fue popularizado fue el diseño de Dallaire, se le asemejaba o semejaba a una máscara de carnaval vacía en su centro, la cual estaba indicada para pacientes clase 3 esqueletal por una insuficiencia maxilar. Ahora, desde un punto de vista histórico, el intento por tratar este tipo de pacientes, bueno, desde 1875 Potsdam fue el primero, pero es sin duda que a través de la historia, los autores que más han trabajado o que más han dejado alguna huella en el tratamiento de este tipo de maloclusiones a través del uso de máscaras faciales han sido John Dallaire, Henry Petit y Ravindrananda, que él tiene una propuesta o tuvo una propuesta muy interesante en los años 80 después de haber evaluado los trabajos de Dallaire y de Petit. De cualquier forma, como ustedes pueden apreciar, existen numerosos diseños de máscaras faciales y valdría la pena mencionar que desde el año de 1960, uno de los primeros diseños que incluso comercializó en su momento la Casa Dentaurum, como se puede ver en la parte superior izquierda de la imagen, que era un diseño del Dr. Hickam de la Universidad de Baylor. Este es el primer intento de una máscara facial reversa. Sin embargo, el diseño de Hickam no tuvo mucha popularidad debido a los efectos mecánicos que tenía. Y aquí podemos ver después en los 68 Dallaire, Petit en el 80, Campbell en el 83, Grumons en el 87, Turley en el 88, en 1990 el doctor Morales, un mexicano, hace una modificación al diseño de Petit, Collins en los 90 y Akaya en el 2006. Aquí tenemos varios de los muchos diseños
que han sido patentados de máscara facial, pero que son todos aquellos que han llegado a poder ser comercializados. Ahora bien, nosotros sabemos que existen muchas formas de tratar y ese es un problema que hemos tenido a través de los años en la ortodoncia, que no tenemos protocolos bien establecidos para diferentes procedimientos y de acuerdo a la escuela o a la región, existen diferentes protocolos para atender pacientes. Sin embargo, pues hay situaciones donde deben de ser tratados de forma ortodoxa. ¿Cómo se clasifican las máscaras faciales? Se van a clasificar por su apoyo y por su forma o diseño. Debido a su apoyo, se van a clasificar en frontomentonianas, craniomentonianas y frontocigomáticas. Y de acuerdo a su forma, las máscaras faciales, van a tener muchos diseños de forma irregular, basándose en el sitio de apoyo. ¿Cuáles son las máscaras que más han sido empleadas a través del tiempo? En la década de los 70s, John Delair propuso este diseño de máscara facial que no era dinámica. Lo mismo el doctor Henry Petit. Y en la década de los 80s, después de haber revisado los trabajos de Delair y de Petit, el doctor Nanda hace una propuesta donde él empleaba una mentonera porque él había observado que después del tratamiento de las máscaras faciales de Delair y de Petit, muchos pacientes, después de haber sido corregidos sagitalmente, la mordida se abría. Entonces, la propuesta mecánica de Nanda era el empleo o uso de una mentonera. Utilizaba también el uso de un arco extraoral que se enganchaba de atrás hacia adelante en los tubos de los molares. Y sobre todo esto colocaba una máscara facial donde los elásticos iban a trabajar de forma extraoral, ayudando a que el maxilar se moviera hacia adelante, y la mentonera iba a controlar el efecto de la rotación que tiene la mandíbula, que digamos que es un efecto adverso que se presenta cuando el maxilar es desplazado sagitalmente. De tal manera que esta propuesta mecánica del doctor Nanda era bastante buena. Sin embargo, el efecto de la rotación del maxilar no era totalmente controlada a través del uso de un arco extraoral, debido al punto de aplicación de fuerza. Este es el último diseño que tenemos o el diseño ya para la comercialización de una máscara facial modificada en la que hemos trabajado. Y en un principio se le denominó reversa modificada. Y la idea es muy parecido, el concepto de Nanda está resumido en este tipo de dispositivo. Debido a que en sus orígenes el doctor Higham, la tracción corría muy por debajo y hacia la parte posterior, lo cual no impedía que la mandíbula rotara. A través de este dispositivo nosotros podemos controlar la rotación de la mandíbula mientras traccionamos el maxilar hacia adelante. Una de las ventajas que tiene este dispositivo es que va a trabajar de forma eficiente en aquellos pacientes combinados, porque es un dispositivo 2 en 1, el cual una vez que terminamos la corrección del uso con la máscara facial, puede trabajar como una mentonera y más adelante lo voy a explicar. Ahora bien, ¿qué desventajas tienen las máscaras faciales convencionales? Como puede verse en la imagen, desde el año de 2002, Kills, en un artículo de la asociación de la AJO, del American Journal of Orthodontics, él describe que el centro de masa del maxilar está a nivel de la apófisis cigomática del mismo. De tal manera que cuando nosotros aplicamos una fuerza que va a estar muy próxima al plano de oclusión, el momento de fuerza que se genera va a obligar a que el maxilar rote, de tal manera que la mandíbula va a rotar en sentido opuesto. Esa es la razón por la que las máscaras faciales convencionales, cuando el maxilar es desplazado sagitalmente, va a tender a rotar la mandíbula desde este punto de vista en un sentido horario.
De tal manera que cuando nosotros evaluamos las indicaciones y contraindicaciones que han tenido este tipo de dispositivos, bueno, van a estar contraindicadas en pacientes o sujetos hiperdivergentes o dólico-faciales y por supuesto en aquellas personas que ya dejaron de crecer. Ahora bien, ¿qué efectos tiene esto? Muchos de los pacientes que fueron tratados, a pesar de que hayan utilizado algún tipo de dispositivo para poder tener controles verticales, una vez que el maxilar es desplazado hacia la parte anterior, debido a que el centro de masa y al maxilar, al ser un hueso par, vamos a tener dos centros de masa del maxilar. Entonces, el maxilar siempre va a tender a rotar en un sentido antihorario, y la mandíbula en un sentido horario. Entonces, este es un video que muestra cómo rota el maxilar. Creo que aquí va a poder correr. Y si ustedes observan los ganchos de sujeción del dispositivo intraoral, van a estar a unos milímetros por arriba del plano de oclusión, pero van a estar dispuestos por debajo del centro de masa del maxilar, lo cual se traduce en que el maxilar, al ser desplazado hacia la parte anterior, va a producir una rotación de la mandíbula en sentido contrario. Esa es una de las razones por las que estos dispositivos tienden a abrir la mordida y van a estar contraindicados en sujetos dólico-faciales o hiperdivergentes. Ahora, cuando nosotros observamos el comportamiento que tienen, pues decidimos cómo podíamos, a través de un primer prototipo, tratar de controlar la rotación de la mandíbula mientras traccionábamos el maxilar. Existen muchos trabajos previos a los de Nanda que controlaban la rotación del maxilar cuando expandían o corregían mordidas cruzadas posteriores. Sin embargo, muchos de los efectos mecánicos que Nanda proponía para controlar a través de una mentonera están simplificados en este dispositivo. En todos los casos nosotros vamos a emplear un dispositivo de expansión debido a que un porcentaje alto de las personas que tienen una retrusión maxilar van a tener un compromiso transversal, y en aquellos casos donde no tengan compromiso transversal, el tornillo lo vamos a utilizar para estimular las suturas y favorecer el desplazamiento sagital del maxilar, porque a través de este dispositivo podemos controlar la rotación del maxilar, en este caso maxilar inferior o mandíbula, mientras es desplazado sagitalmente el maxilar o maxilar superior. Ahora bien, ¿cómo se trata o cómo es que llevamos a cabo el tratamiento con este tipo de dispositivos? Nosotros vamos a tener 3 fases y de cada una de estas, lo que es la expansión maxilar, la protracción y la retención, vamos a tener 2 rutas clínicas. Es decir, cuando hablamos de expansión maxilar, nosotros sabemos que es por protocolo, es lo primero que corregimos en un tratamiento de ortodoncia. Sin embargo, la cantidad de expansión que vamos a producir en una persona va a ser lo que el diagnóstico nos indique a realizar. Sin embargo, en aquellas personas que no tienen ningún compromiso transversal y que es menos de un 20%, vamos a colocar un tornillo de expansión para poder estimular las suturas y favorecer que en tiempo el maxilar se desplace sagitalmente. Una vez que corregimos transversalmente o que estimulamos el maxilar, vamos a pasar a la corrección sagital. Es decir, cuando nosotros vamos a corregir sagitalmente, también vamos a tener 2 rutas clínicas. Si nosotros tenemos un paciente con una retrusión maxilar, el pronóstico de esta corrección es mucho más predecible. Es decir, sabemos que este tipo de pacientes tienen menos de un 20%. Hay autores que mencionan que hasta un 25% de recidiva. De tal manera que una vez que corregimos la mordida cruzada, en un periodo de 10 meses promedio, podremos tener un tiempo de retención de unos 6 u 8 meses. Sin embargo, cuando tenemos pacientes combinados, es decir, que tenemos un problema de retrusión maxilar y un poco de hiperplasia de la mandíbula,
lo que va a estar indicado una vez que corregimos nuestro problema sagital será continuar vigilando el crecimiento de la mandíbula, porque la mandíbula no tiene palabra de honor. De tal manera que una vez que pasamos a la etapa de retención, la retención va a ser muy diferente si tenemos solamente una retrusión maxilar o si tuvimos un problema combinado. Y voy a ir explicando en detalle cómo es que a través de este nuevo tipo de máscara facial, que es un dispositivo 2 en 1, podemos controlar perfectamente a aquellos pacientes combinados y controlarlos a largo plazo. Bien, de tal forma que cuando hablamos del tratamiento, lo primero que evaluamos es si nuestro paciente tiene un problema transversal o no. Como acabo de mencionar, si tenemos un problema transversal, bueno, lo primero que hacemos es corregirlo. Si no lo tenemos, estimulamos el maxilar para continuar con la corrección sagital. Cuando vamos a hablar de la corrección sagital, vamos a hablar ya de un procedimiento ortopédico a través del uso de la máscara, donde vamos a tener 3 aspectos determinantes a evaluar. Por un lado, y que es el menos importante, va a ser la fuerza extraoral. El segundo aspecto, y esto está demostrado por la evidencia, es que se mueve mejor el maxilar cuando es estimulado suturalmente, pero la parte medular para poder lograr cambios sagitales va a ser la madurez esqueletal, debido a que está demostrado que los pacientes en etapas prepuberales tienen cambios esqueletales mucho más evidentes que aquellos pacientes en etapas postpuberales, como lo voy a mencionar más adelante, donde van a tener cambios dentoalveolares únicamente. De tal manera que no es tan importante la fuerza como evaluar la madurez esqueletal que tengan los individuos. Ahora, una parte importante, y como lo explicaba, que va a derivar 2 rutas clínicas, es cuando nosotros vamos a estimular suturalmente el maxilar. En aquellos casos donde tenemos un compromiso transversal, como en la imagen del lado izquierdo, evidentemente la estimulación sutural va a estar implícita al hacer una expansión rápida del maxilar y corregir transversalmente el mismo. Sin embargo, como lo podemos ver en la imagen del lado derecho, un caso que no tiene compromiso transversal, a este tipo de pacientes también los vamos a estimular con una expansión menor, que generalmente va de 2 hasta 2.5 milímetros de expansión, con una expansión rápida para estimular las suturas y facilitar el desplazamiento sagital. Existen, desde un punto de vista de estímulo sutural, muchos mecanismos, como hay un sistema UltraMech que activa y desactiva los tornillos. Sin embargo, para hablar de estimulación sutural, y más cuando dependemos de la asistencia de terceras personas que nos facilite la activación de estos tornillos, como son los papás de los pacientes, pues resulta que entre más simplificado sea el procedimiento es mucho mejor. De tal manera que la estimulación de 4 días juega un papel aceptable y el maxilar en tiempo se desplaza sagitalmente mejor. Sin embargo, la pregunta de muchos clínicos es: ¿qué pasa si yo no estimulo en los casos donde no tengo compromiso transversal? La respuesta sería: de todas maneras el maxilar, si está en etapas prepuberales, va a desplazarse. Sin embargo, como recomendación, se desplaza mejor cuando es estimulado sutural, en contra de aquellos casos donde no es estimulado suturalmente. Ahora bien, la madurez esqueletal, hay muchos autores que van a concluir que la mejor edad va a ser la etapa prepuberal y que los mejores cambios se van a dar en etapas prepuberales. Algunos autores concluyeron que los cambios dentoalveolares se van a presentar en etapas postpuberales, y de tal manera que las condiciones a trabajar, cuando nosotros tenemos casos en etapas prepuberales, tenemos un porcentaje de éxito mucho más alto. En etapas postpuberales, la recomendación sería utilizar anclajes esqueletales, es decir, que los tornillos que se coloquen en el maxilar sean osteosoportados u osteodentosoportados para evitar tantos cambios dentoalveolares. Y por supuesto, en los pacientes que ya pasó la época de crecimiento, bueno, la historia es otra y la corrección necesariamente tendrá que ser
a través de un procedimiento combinado de ortodoncia con cirugía. La fuerza extraoral, que una parte importante, y han trabajado muchos autores con respecto al uso de diferentes fuerzas para poder demostrar la eficacia de este tipo de dispositivos. Algo que a mí me ha llamado mucho la atención a través del tiempo, como es que Dallaire en sus inicios empleaba fuerzas que iban de 1000 a 2000 gramos, es decir, desde 1 kilo hasta 2 kilos para poder lograr la tracción del maxilar. Sin embargo, esta gráfica que viene a continuación, donde podemos observar cómo de forma universal, digamos que la fuerza que hoy en día tenemos como una fuerza universalmente aceptada es de 500 gramos. Digamos, esta variabilidad de la fuerza va a ir en relación a las características del caso, al grado de discrepancia, y nosotros vamos a poder trabajar con fuerzas que fluctúen por arriba ligeramente o por abajo de estos 500 gramos, que es una fuerza universalmente aceptada, y estamos hablando que serían 500 gramos por lado, donde vamos a tener 1 kilogramo promedio de fuerza. Ahora, nosotros sabemos que desde un punto de vista de dirección y punto de aplicación de fuerza, cuando trabajamos con máscaras faciales convencionales, nosotros necesitamos trabajar con una fuerza antero-inferior de entre 30 y hasta 45 grados. Cuando trabajamos con este nuevo diseño de máscara facial, nosotros trabajamos con fuerzas horizontales o solamente de aproximadamente 10 grados. Ahora, está bien aceptado universalmente que la fuerza, en cuanto a su duración, vaya de 12 a 14 horas. Nosotros hemos encontrado que con parámetros desde 12 hasta 8 horas, y esta variabilidad con respecto a la fuerza va a ir en relación al grado de discrepancia sagital que tengan los maxilares. Y la variabilidad, por supuesto, que va a ir en relación a las características de cada paciente. En pacientes jóvenes de 7 a 8 años podemos emplear 10 o 12 onzas, y en pacientes en etapas postpuberales podemos utilizar 14 o 16 onzas de fuerza, y esa variabilidad se tendrá que ajustar en relación a las características individuales de cada persona. Ahora, esta gráfica, aunque representa muchos números, desde mi punto de vista es algo interesante, porque en resumen, una recopilación que hicimos desde el 92 hasta el 2011, es decir, 37 trabajos publicados en estos años. El dispositivo que más se empleó fue el diseño de Petit, donde la fuerza que se empleó como fuerza promedio de todos estos trabajos fue de 524 gramos. Utilizaron una tracción antero-inferior de 30 gramos, con un promedio de horas de uso de 16 horas, y algo que no estoy completamente de acuerdo es que el tiempo de tratamiento fue de 7.3 meses. Nosotros hemos encontrado que el tiempo promedio es de 10 meses de tratamiento promedio. Hay pacientes que los corregimos en 1 año. Sin embargo, desde un punto de vista de plan de tratamiento, siempre es bueno, cuando uno hace un diagnóstico, poder expresar a los padres que el tiempo de tratamiento de su hijo va a durar 1 año y medio. No es que queramos cobrar de más, simplemente que tenemos que estar protegidos, porque hay casos que han durado 12 hasta 14 meses de tratamiento. Entonces, un niño que no usa este dispositivo, bueno, es un caso que no avanza o progresa. Ahora, vamos a ver en resumen cuál es la parte mecánica del uso de una máscara facial. Algo que es importante, nosotros debemos de evaluar cuál es el centro de masa o centro de resistencia del maxilar. Segundo, hay que evaluar cuál es el efecto de la protracción, cómo se comporta el maxilar cuando es traccionado sagitalmente, y también cuál es el comportamiento de la mandíbula. Sabemos que rota en un sentido horario. Sabemos que desde un punto de maduración esqueletal, en aquellos pacientes que se encuentran en una etapa de aceleración o estadio 4 de Bjork o en una etapa prepuberal, tenemos un porcentaje de éxito muy alto. Nosotros sabemos que con respecto a
al uso de la fuerza, nosotros vamos a trabajar siempre utilizando una fuerza de inicio que va a ser del 50% de la fuerza ortopédica esperada. Es decir, si nosotros vamos a trabajar con una fuerza ortopédica de 16 onzas, nuestra fuerza de inicio, de arranque, será de 8. Y si nosotros vamos a trabajar con una fuerza ortopédica de 12 onzas, iniciaremos solamente con 6 onzas. Desde este punto de vista, es importante mencionar que el uso de la fuerza la tendremos que ajustar a las características de cada caso en particular. Ahora, cuando hablamos de elásticos, no es importante para mí o relevante hablar de qué tamaño de elásticos. En realidad, vamos a emplear como clínicos el elástico que me proporcione la cantidad de fuerza que yo necesito, y esto la vamos a poder evaluar a través de un dinamómetro o de un Dontrix para poder determinar la fuerza que está generando este tipo de elásticos y ajustarnos a las necesidades del caso en particular. Sabemos que la duración del tratamiento, las mordidas cruzadas se corrigen en un tiempo promedio de 3 y 4 meses, y que el tiempo total de tratamiento va a estar alrededor de los 10 meses. Durante la etapa de retención, nosotros sabemos que existen diferentes dispositivos para poder contener estos casos, desde aparatos funcionales, desde trainers, desde el mismo uso de mentoneras que nos van a ayudar a contener los pacientes. Y cuando hablamos de la etapa de retención al finalizar el tratamiento, las dos rutas clínicas que tenemos va a ser si nosotros tuvimos un caso con retrusión maxilar únicamente, o si tuvimos un caso combinado donde tuvimos una retrusión maxilar y una hiperplasia de la mandíbula. Uno de los aspectos importantes a evaluar es la cooperación del paciente. Sabemos que hoy en día este aspecto es muy importante y probablemente a muchos de los ontopediatras les sea mucho más fácil trabajar en la motivación de los pacientes. Hoy en día tenemos una etapa difícil porque un efecto que se ha dado en muchas de las familias en México es que hoy en día los hijos tienen control sobre los padres. Entonces, cuando nosotros no podemos hacer que un niño use el aparato, difícilmente vamos a lograr que existan cambios ortopédicos. Ahora bien, ¿qué ha sucedido a través? Y esto sucede con todos los dispositivos o todas las máscaras faciales que existen. Sabemos que los resultados que se han presentado y que están descritos claramente en la literatura, vamos a encontrar que el maxilar se puede adelantar desde 1 hasta 4 milímetros, hasta 3 milímetros, y creo que el hablar de 3 milímetros sería un poco aventurado. Desde un punto de vista conservador, podríamos hablar que el maxilar se puede desplazar de 2 a 2.5 milímetros. Un efecto que se da en los incisivos superiores es que también pueden avanzar desde 1 hasta 4 milímetros. La combinación de estas dos cosas puede ayudar. Sin embargo, en la mandíbula va a haber cambios. El punto B va a tener una remodelación y también va a haber una retroinclinación de los incisivos mandibulares. Digamos que el efecto de la combinación de este tipo de movimientos es el que va a ayudar a la corrección. De tal manera que cuando nosotros hablamos de los resultados tratados con los diferentes dispositivos, habrá que evaluar la cantidad de discrepancia que tienen los casos, porque no todos los casos con una retrusión maxilar van a poder ser corregidos a través de este dispositivo, y habrá que tener bien en cuenta las características propias del paciente y las limitaciones que cada uno de estos dispositivos puede ofrecer. Ahora bien, cuando hablamos en retrospectiva de cómo fue tratado este proyecto, es importante mencionar, como lo platiqué con la doctora Saldívar al momento de la entrevista, hace 9 años iniciamos el desarrollo en la UNAM de un primer prototipo para poder controlar verticalmente un paciente cuando el maxilar era
desplazados sagitalmente. Uno cuando ve en retrospectiva esto, porque resulta que no es tan sencillo poder presentar un trabajo si no tenemos resultados o evidencia. De tal manera que algo que yo quiero agradecer a la empresa Quimpeche, al doctor Jorge Bolívar, es que a partir de este año, cuando tuvimos la oportunidad de hablar al respecto, aceptaron poder producir y comercializar este proyecto, que a continuación voy a explicar en detalle, debido a que el pasado mes de septiembre, en el Congreso de la Federación Mundial de Ortodoncia, tuvimos la oportunidad de presentar este proyecto, debido a que, por un lado, llevamos un póster científico de máscara facial para que nos permitiera interactuar con los clínicos que estuvieran en el evento, y por otro lado, a través del stand de la empresa Pacific Orthodontics, que es una empresa que pertenece a Quimpeche y que es la empresa encargada de comercializar todos los productos en Europa, principalmente en España. De tal manera que el producto final que obtuvimos fue un dispositivo que nosotros le decimos 2 en 1, porque tiene la versatilidad de convertirse de máscara facial a mentonera, o simplemente pueden trabajar con una máscara facial. Cuenta con un dispositivo o cabezal de tracción alta y diferentes opciones para la sujeción de elásticos. Tiene la versatilidad de que puede ajustarse verticalmente el dispositivo de tracción, y la ubicación espacial también puede controlarse a través de la modificación de los ganchos de esta mentonera que se van a sujetar del dispositivo de tracción alta. Entonces son unas de las vistas, y ahorita vamos a hablar de cómo es que evolucionó este dispositivo. Sé que tenemos poco tiempo, pero voy a apresurar el paso. Ok, este es el evento donde se presentó. Hubo la posibilidad de mostrarlo a mucha gente, a muchos clínicos del mundo, para que pudieran conocerlo. En la vista superior derecha tenemos al doctor Jorge Bolívar y al licenciado Luis Fernando Bolívar, que son el director y presidente de Quimpeche. Abajo al doctor Larry White. Entonces hubo mucha gente que pudimos mostrarles el dispositivo. Se mostró, se lanzó en este congreso. Hoy va a ser una realidad. Aquí tenemos a la doctora Nimet Giga de Portugal. Y bueno, vamos a hablar de cómo evolucionaron estos prototipos, porque a la izquierda tenemos el primer prototipo, que se elaboró con una mentonera rígida, que en un principio, que comercializaba 3M. Después trabajamos con un prototipo donde hacíamos personalizada la máscara facial, y por último, en la imagen de la derecha pueden ver el diseño final de esta evolución de los dos primeros prototipos y conclusión. En una vista lateral se ve claramente como el concepto mecánico fue exactamente el mismo. Ahora, para poder explicar cómo trabajaron, pues vamos a ver algunos casos, como el de esta jovencita de 7 años, donde podemos apreciar claramente sus características faciales de una maloclusión clase 3, un perfil cóncavo, se ve claramente la depresión del tercio medio de la cara. A la evaluación facial podemos ver claramente, esta jovencita tenía estas características intraorales, donde tenemos una dentición decidua en el arco superior, una dentición mixta en el arco inferior, una mordida cruzada anterior y posterior, una relación de clase 3. Nosotros podemos evaluar que tenemos una sobremordida horizontal negativa de -3 y vertical de 3 milímetros. Hicimos evaluaciones radiográficas para determinar, evidentemente venía con un retardo en el recambio, es decir, dentalmente venía retrasado este paciente, y una vez que evaluamos la radiografía panorámica podemos decidir sobre qué estructuras de apoyo, en este caso
sobre qué órganos dentarios nos íbamos a apoyar y decidimos utilizar los primeros y segundos molares deciduos, debido a que aún no teníamos los primeros molares. Es un paciente que su diagnóstico fue paciente dólico-facial, clase 3 esqueletal combinada, con un crecimiento vertical, clase 3 molares y caninas, mordida cruzada anterior y posterior. De tal manera que a ella se le probó el dispositivo y lo primero que empezamos corrigiendo fue nuestro problema transversal. Ahora, ¿qué hacemos cuando vamos a tratar a través de este dispositivo a los pacientes? Si yo tengo un problema transversal, lo primero que voy a corregir es la dimensión transversa, como a través de la expansión con un tornillo tipo Hyrax, en este caso. Y una vez que nosotros logramos corregir o expander la cantidad de milímetros programada para el caso, vamos a esperar 15 días antes de aplicar la fuerza de inicio, que la fuerza de inicio va a ser del 50% de la esperada como fuerza ortopédica. En el caso de esta jovencita fue una fuerza de 6 onzas como fuerza de inicio. 15 días después de haber aplicado la fuerza de inicio, comenzamos con la fuerza ortopédica, que va a ser de 12 onzas. Entonces iniciamos en mayo del 2008, donde se fue corrigiendo el problema. El caso iba mejorando y una constante que se va a ver y que se observa en todos los casos. Para marzo del 2009 teníamos una relación de clase 1, teníamos corregida la mordida cruzada anterior. Un efecto que se va a dar, y es una constante en todos los casos, es que no solo se descruza la mordida, sino se genera sobremordida en sentido vertical. En un principio, cuando empezamos a ver los resultados que teníamos con este tipo de dispositivos, lo primero que yo creí es que este dispositivo controlaba completamente la rotación de la mandíbula. Y hace 2 años hicimos un estudio comparativo con los dispositivos tipo Petit en el departamento de ortodoncia, y la sorpresa que nos llevamos es que sí rota la mandíbula, pero rota significativamente menos que con los dispositivos convencionales. Es decir, la física está presente en todo esto, solamente que tenemos un mejor control de los cambios que puede tener la mandíbula. Ahora bien, desde un punto de vista cefalométrico, vemos cómo se corrigen, se descruza la mordida, y algo que tenemos que hacer en este tipo de casos, cuando tenemos problemas combinados, es que lo que hacíamos era cortar el dispositivo de tracción externo, y una vez que cortábamos el dispositivo de tracción externo, el paciente seguía utilizando por un tiempo indefinido, con 6 onzas de presión, la mentonera. De tal manera que los componentes que decidimos que va a llevar esta máscara facial es componentes intraorales y extraorales, donde los componentes intraorales es el dispositivo de expansión o Hyrax, y los ganchos de sujeción de los elásticos. Y los dispositivos extraorales es el dispositivo de tracción, que es el alambre que va por afuera de la mentonera, y el dispositivo de tracción alta. En sus orígenes la elaborábamos de esta forma, este primer prototipo, basándonos en el diseño de Hickham. Una de las razones por la que este diseño de Hickham no tuvo éxito es que al tener un control que pasaba por debajo del borde de lo que es el cuerpo mandibular, permitía que la mandíbula rotara de forma ordinaria cuando el maxilar era traccionado hacia la parte interior, tomando en consideración pues, la parte mecánica de qué efectos tiene el desplazar sagitalmente el maxilar cuando el punto de aplicación de la fuerza está distante del centro de masa. De tal manera que a través de este tipo de máscaras faciales nosotros vamos a tener como indicaciones pacientes que sean dólico-faciales o hiperdivergentes.
¿Cómo hacíamos este procedimiento? Bueno, los pasos eran muy sencillos, eran a través de un alambre 0.45, hacíamos los dobleces, hacíamos unos hélix, 2 dobleces horizontales que nos pudieran dar ajuste vertical y después acabábamos uniéndolo a los brazos de la mentonera para tener listo la máscara facial, que iba a estar en combinación con un dispositivo de expansión que tenía 2 ganchos en la parte vestibular y que van a estar situados a la altura de los caninos. Uno de los objetivos es colocar lo más atrás y lo más arriba dentro del maxilar los tornillos de expansión para que desde un punto de vista mecánico trabajen a favor de lo que nosotros necesitamos. De tal manera que vamos a ver un segundo caso para seguir explicando cómo era la evolución de estos dispositivos, un jovencito de 10 años, donde a este paciente en una primera etapa, cuando llegó al departamento de ortodoncia, lo habían iniciado el tratamiento a través de un aparato funcional. Cuando llegó el caso a mis manos, decidimos suspender el uso del aparato funcional y pasar al procedimiento con una máscara facial. ¿Qué características tenía el caso? Bueno, era un jovencito con una dentición mixta, una relación de borde a borde, clase 3. Estas son las características radiográficas. El diagnóstico de este paciente fue un paciente dólico-facial, clase 3 esqueletal combinada, un crecimiento vertical, clase 3 molar bilateral, clase 3 canina no valorable y teníamos proinclinación de incisivos superiores e inferiores. Ahora, ¿qué evolución? El paciente lo iniciaron tratando a través de este dispositivo mismo que produjo que la mordida se abriera. En lugar de beneficiarlo, bueno, estaba siendo perjudicado. Entonces decidimos confeccionar la máscara y si ustedes observan la tracción de los elásticos está ligeramente tiene una inclinación ligera de 10 grados, aunque parecieran estar casi horizontales. El efecto terapéutico no varía si fueran completamente horizontales o con una ligera inclinación. Una de las ventajas que tiene este dispositivo es que es dinámico, le permite al paciente abrir y cerrar la boca, le permite dormir de lado, no es agresivo para el paciente, no hay nada enfrente del rostro del mismo. Y desde un punto de vista de manejo clínico, para el ortodoncista es mucho más sencillo de trabajar que con una máscara facial convencional. Entonces, iniciamos la tracción en agosto del 2007 y empezamos a corregir el caso. Vamos a ir pasando por el tiempo, cómo fue evolucionando el paciente, cómo empezaba a cambiar este jovencito. Una vez que se descruza la mordida, tomamos nuestros primeros registros. Una de las desventajas que ofrecía estos dispositivos al no tener control sobre el tamaño de la mentonera es que con frecuencia, en algunos casos, se podía retroinclinar los incisivos superiores. De tal manera que con el nuevo diseño tenemos un diseño en escotadura que permite que se genere menos presión a nivel del surco mentolabial, con lo cual podemos impedir que se genere esa retroinclinación de los incisivos. Pero también vamos a tener disponible un diseño que venga sin escotadura, el cual nos va a permitir, si el clínico decide y necesita un poco de retroinclinación, pueda trabajar con ella, que es parte de los efectos que puede ayudar a corregir este tipo de discrepancias. Entonces, en este caso, se corrigió, se generó sobremordida, y una vez que terminamos, decidimos pasar a una segunda fase de tratamiento, donde se pasó a una etapa de ortodoncia correctiva. Se colocó un botón para controlar verticalmente y cerrar la mordida y poder trabajar mejor. Colocamos elásticos de asentamiento y una vez que finalizamos, el caso quedó así. ¿Qué características tenía el jovencito a estas alturas? Este es un paciente que hemos podido seguir por 6 años. Ahorita vamos a ver qué cambios ha habido en este paciente durante 6 años.
Los cambios faciales son bastante favorables, el paciente sigue siendo un crecedor vertical. Es decir, el problema combinado que tenía, aquí podemos ver los cambios, como la mandíbula rota, cómo podemos avanzar el maxilar y los cambios cefalométricos que tienen este tipo de pacientes. Ahora, ¿cómo ha evolucionado después de 6 años este paciente? ¿Cómo ha seguido creciendo? Este paciente es un paciente muy cooperador porque este joven ya ha seguido utilizando una mentonera por las noches con 6 onzas de presión para controlar el crecimiento mandibular, porque tenemos un problema combinado. Entonces, esta es una de las bondades, como lo vamos a ver en el segundo prototipo, que tiene este dispositivo, porque nos permite controlar los casos de cómo estaban, cómo se ven después de algunos años y cómo los cambios que se dieron en el crecimiento. Es un paciente que siguió creciendo muy vertical, pero que hemos podido seguir por 6 años después de haber hecho la primera y segunda etapa de tratamiento. Ahora, estos casos, como los 2 primeros que mostramos, McNamara publicaba que 2/3 de los pacientes clase 3 van a tener problemas combinados, es decir, muchos de los casos que vamos a tratar van a tener problemas combinados, es donde este dispositivo es muy útil, de tal manera que un día que pues ya no pudimos conseguir la primer mentonera, decidimos pensar en cómo hacer un segundo prototipo, donde después de haber trabajado con este primer prototipo y observar que los ganchos, al estar unidos al dispositivo de tracción externo, era complicado controlar la ubicación de la máscara, decidimos separarlos y pensamos en un prototipo donde a través de un diseño que pudiera ser ajustado a través de un tornillo que permitiera modificar la altura y que mecánicamente fuera el mismo concepto, bueno, desarrollamos este segundo prototipo donde voy a obviar los pasos para la elaboración y voy a pasar directamente a un par de casos clínicos porque estamos ya justos en el tiempo. Esta es una jovencita con características de paciente clase 3. Podemos ver intraoralmente una mordida cruzada anterior. A esta jovencita ya había tenido antecedentes de que habían intentado corregir, tiene un incremento de ionómero de vidrio del lado izquierdo. Entonces decidimos hacer el diagnóstico. Es un paciente que se diagnosticó de esta forma, un paciente dólico-facial, clase 3 esqueletal por maxilar, un crecimiento vertical, incisivos inferiores proinclinados y una mordida cruzada anterior. De tal manera que en ella se hizo este prototipo donde teníamos los tornillos que al aflojarlos nos permitía ajustar verticalmente el dispositivo de tracción y los brazos laterales nos permitían, al ser independientes del dispositivo de tracción, ajustarse en sentido vertical. Generalmente los movíamos hacia la parte inferior para que espacialmente la mentonera de la máscara facial pudiera adaptarse mejor al contorno de la barbilla de los pacientes. Una de las ventajas que teníamos con este prototipo es que era un método muy fácil de hacer. No le tomábamos impresiones con alginato, simplemente con un poco de cera reblandecida en agua tibia empezábamos a conformar las características del mentón, a reproducirlas, y a partir de ahí encerábamos, le agregábamos unos tornillos y era un método muy fácil de hacer. De tal forma que en esta paciente que no requería tantos cambios sagitales, iniciamos con la terapia y en el 2010 empezó a mejorar. Y aquí vamos viendo cómo se descruza y se genera sobremordida. En todos los casos es una constante, no se abre la mordida.
Y empezamos a observar los cambios, o sea, son cambios faciales buenos, no solo se descruza la mordida, sino hay cambios a nivel del punto A. En el caso de esta jovencita hubo cambios en la retroinclinación de los incisivos que le favoreció debido a que los incisivos al inicio estaban proinclinados. Los cambios faciales son bastante buenos. En una vista de un poco más de acercamiento podemos ver que los cambios faciales son favorables. Tenemos un mejor balance de los tejidos blandos. Y voy a pasar a este último caso para poder mostrar. Estos son los cambios cefalométricos. Así empezó, así terminó. Y vamos a tener un mejor pronóstico en todos estos casos. Vamos a ver este último caso, que es uno de los casos que enviamos al JCO, al Journal de Ortodoncia Clínica. Esta es una jovencita que tiene una mordida, tiene una dentición ya prácticamente completa. Teníamos erupcionados de primer molar a primer molar en superior y de segundo a segundo en inferior. Su análisis radiográfico, un paciente que se diagnosticó como combinado, dólico facial, crecimiento vertical, clase 3 molar bilateral, incisivos superiores proinclinados e inferiores retroinclinados, mordida cruzada anterior. Este fue un caso complicado. Es un caso que llevamos tanto la primera y la segunda fase de tratamiento simultáneamente. Y bueno, esa es la forma en la que encerábamos ese primer prototipo. Colocábamos 2 tornillos que eran unos prisioneros de chicote de Volkswagen o de bicicleta, junto con unas guías. Encerábamos, colocábamos los ganchos, se procesaba y se podía enmuflar con acrílico del color que el paciente quisiera, y después agregábamos el dispositivo de tracción extraoral, retirando las guías que previamente habíamos colocado. Entonces a esta paciente decidimos colocarle este dispositivo. Se hizo la expansión porque tenía un problema de mordida cruzada. Aquí podemos ver la cantidad de expansión que se hizo. Y cómo es que en todos los casos, desde un punto de vista mecánico, preferimos colocar el tornillo lo más atrás y lo más arriba que se pueda, para que desde un punto de vista terapéutico tengamos un mejor control, menor expansión de los dientes. Entonces el caso continuó, empezamos a trabajar. Una de las características que hemos tenido es que en alguna ocasión había una persona que me preguntaba por qué no le poníamos un dispositivo tipo McNamara con este tipo de máscara. La respuesta es que en alguna ocasión lo hicimos, y una vez que corregimos la mordida cruzada se nos abrió la mordida en la parte posterior, porque tenemos un efecto doble: el dispositivo, la musculatura y aparte una mentonera que van a trabajar verticalmente, y que después de que desusamos el dispositivo de unos 8 meses, pues resultó que teníamos una mordida abierta. Entonces lo que hacemos cuando queremos destrabar la oclusión, colocamos planos de mordida mandibulares o incrementos que puedan ser con ionómero o resina, los cuales va a utilizar el paciente de 2 hasta 4 meses solamente. Entonces, este caso empezamos a trabajar, empezó a mejorar las características del paciente. Como ustedes pueden apreciar, en un inicio empezaron a retroinclinarse los incisivos. Tomamos este primer registro y ahorita voy a explicar cómo corregimos esto. Estos son los cambios. Ya teníamos una ligera sobremordida, pero parte de este efecto se había dado por la retroinclinación de los incisivos, que era algo que incluso con este segundo prototipo en ocasiones no podíamos controlar, y que finalmente cualquier dispositivo lo presenta, y que fue mejorado ya en el producto final, donde entonces simultáneamente continuamos con el uso de la máscara y empezamos nivelando el arco inferior con la intención de devolver la inclinación que tenían estos incisivos. En otro caso, que no hubiera tenido una retroinclinación de incisivos, hubiéramos iniciado utilizando elásticos clase 3 desde la etapa inicial. Entonces empezamos a trabajar, y una vez que teníamos una mejor relación y que la máscara había terminado de hacer efecto,
cambiamos donde la máscara la volvimos mentonera. Y esa es la versatilidad que ya tenía este dispositivo, donde al aflojar los tornillos, yo ya no tenía que cortar nada más aflojaba los tornillos, retiraba el dispositivo de tracción extraoral y controlaba el crecimiento de esta jovencita. Ella tenía que seguir utilizando el dispositivo por las noches y lo íbamos a continuar utilizando hasta que dejara de crecer, porque la fuerza que empleamos es solamente de 4 hasta 6 onzas de presión para la mentonera. De tal manera que continuamos con el tratamiento, ya tenemos una mejor relación de los dientes. El caso terminó así. Empezamos con una mordida cruzada anterior, corregimos y conseguimos una clase 1 de caninos, clase 1 de molares. Estas son las características faciales. Tenemos un mejor llenado de los corredores bucales, una mejor línea de sonrisa, y desde un punto de vista cefalométrico tenemos una adecuada posición de los incisivos mandibulares, y los incisivos maxilares prácticamente permanecieron en la misma inclinación que tenían al iniciar el tratamiento. Aquí tenemos la sobreimposición del caso. Podemos observar que la mandíbula rota, eso nos ayuda a compensar la corrección, pero rota menos que con los dispositivos convencionales. Estos son algunos de los cambios. Y bueno, yo quiero, para terminar, decir que hoy en día sigue siendo un reto importante y cada forma de tratamiento va a diferir el efecto sobre las estructuras esqueletales de las personas. Sigue siendo un reto tratar pacientes jóvenes, pero yo soy un buen creyente de que la mejor etapa para atender a una persona de ortodoncia es en etapas prepuberales o cuando podemos influir ortopédicamente en los cambios. De tal manera que el tratamiento de las maloclusiones clase 3 va a seguir siendo un reto continuo para nuestra profesión, pero se requiere de un diagnóstico individualizado que se ajuste a las necesidades de cada caso en particular. Ha sido un gusto para mí poder participar aquí en el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, para la Academia Mexicana de Ortodoncia. Me siento en casa y estoy listo para poder escuchar y contestar algunas preguntas. Muchas gracias por la atención y el tiempo a mi persona. Muchas gracias. Preguntas. Y primero que nada, la doctora Nayeli Cordero nos dice, ¿te mando a decir? Sí. Que es un placer escuchar la conferencia magistral de mi maestro, el doctor Roberto Ruiz. Mucho éxito con la RTM. Un abrazo, Nayeli Cordero. Muchas gracias. Gracias, Nayeli. Yo quiero preguntarte algo respecto a la máscara. Sí. Si toman en cuenta el crecimiento vertical del maxilar. Sí, en el diagnóstico lo tomamos en cuenta. Y aquellos pacientes que tienen un exceso vertical del maxilar son pacientes un poco más complicados aún de tratar. Sin embargo, desde un punto de vista de diagnóstico, analizamos esto, porque muchos de estos pacientes, cuando explicamos la problemática a los padres, al mencionar las características que tiene su hijo, y dependiendo también de la discrepancia sagital que tengan, la propuesta que tenemos cuando ya hemos evaluado los cambios que podemos conseguir es decirles que cuál es el alcance que vamos a tener con este tipo de dispositivos, y si en algunos casos vamos a poder minimizar los efectos quirúrgicos que tenga un caso, y que desde un punto de vista facial pueda mejorar la apariencia de estos pacientes, porque hemos tenido tanto éxitos como también fracasos, y los pacientes que son muy, muy verticales son pacientes que podemos mejorar, pero que la indicación sería a largo plazo es que fueran intervenidos quirúrgicamente.
porque no tenemos una forma de controlar ese crecimiento del maxilar a la hora de moverlo sagitalmente. El aparato lo pueden utilizar una vez que culmine el crecimiento, después de la etapa puberal. Bueno, de la adolescencia más bien. Después de que termine de crecer ya no es necesario. Si tenemos un niño que a los 9 años fue corregido el problema, o bueno, que fue diagnosticado y a los 11 años termina la corrección, son pacientes que por 5 o 6 años tendremos que controlar el crecimiento de la mandíbula siempre y cuando sean combinados. En un caso solamente de retrusión maxilar, el periodo de retención va a durar de 6 hasta 12 meses y es mucho más predecible el resultado. El resultado. Sí. ¿Alguna otra pregunta que tengamos? Ahora, yo sí quisiera decir muchas de las preguntas que en algún momento me han hecho. Una de las preguntas que me dicen que qué daño le hace a la articulación porque tenemos una mentonera. Yo quiero decirles que el sistema de fuerza está perfectamente equilibrado con la intención que tengamos alrededor de una fuerza ortopédica universal, y que si un paciente pudiera ser propenso a desarrollar algún problema que no lo hemos tenido, lo desarrollaría con cualquier máscara facial, porque la misma fuerza que se va a aplicar en el mentón la vamos a aplicar con este dispositivo, donde la principal ventaja la va a tener el control que se tenga de la rotación de la mandíbula, porque hemos tenido casos muy buenos donde solamente con un dispositivo intraoral, la máscara, descruzamos casos que después no van a necesitar ni siquiera una segunda etapa de tratamiento. Entonces, en ese sentido pueden estar tranquilos de que no genera, siempre y cuando se ajusten al sistema de fuerzas propuesto, que va en relación a lo que universalmente está aceptado y está demostrado que puede ser inocuo para la mayoría de los pacientes. Entonces, es una de las preguntas que con frecuencia me hacen. Otros me dicen que cuánto va a costar, todavía no sé cuánto va a costar, pero lo cierto es que para efectos de mercadotecnia debe tener un precio competitivo y debe estar muy cercano a lo que una máscara facial convencional cueste para que sea competitivo. Yo sé que para mucha gente cuesta trabajo romper paradigmas de que si me ha funcionado una máscara 30 años, pues ¿para qué cambio? Pero queremos hacer ese cambio en la mentalidad de mucha gente, sobre todo trabajar a nivel de las universidades. Es un proyecto universitario que está bien pensado, no se nos ocurrió ayer. El producto final, los ganchos son mucho más inferiores, con la intención de que espacialmente la mentonera pueda estar bien equilibrada. Los 2 primeros diseños, los ganchos partían del centro de la mentonera, de tal manera que esto ya está bien pensado, controla bien, se equilibra bien la máscara. Ya le he puesto esta nueva, aún está en etapa los resultados, y es dinámica, es muy cómoda para el paciente. Entonces está bien pensado, es muy práctica, y esa misma máscara tiene la posibilidad de quitar la mentonera, cambiar el armazón y poner una mentonera. Es decir, exclusivamente. Incluso traigo una aquí, no sé si haya tiempo de poderla mostrar. ¿Será posible? Yo creo que sí. Sí, puedo mostrar. Está aquí. La mentonera. Gracias. Déjame sacarles que no sé dónde quedó. A ver, de todas estas, ¿cuál es? Creo que con estas dos la hacemos. Y está. Entonces, incluso vienen en 2 colores ahorita para que podamos evaluarla. Aquí está. Esta máscara facial tiene la posibilidad de ajustarse. Tiene 2 tornillos tipo Allen que van a permitir ajustar este diseño. Nos van a permitir a través de estos postes traccionar. Incluso podemos hacer que el elástico de un lado que queremos que aumente la presión, bastaría colocarlo en triángulo para que incremente la presión. Ajustamos espacialmente la posición de la mentonera moviendo estos ganchos. Para acá. Hacia abajo y hacia arriba. Y una de las versatilidades que tiene es que cuando yo remuevo esto, porque tiene la posibilidad,
adelante. A ver si puedo. Sí, claro. Si no la rompo. Yo puedo pasar una vez que termine de corregir de una a otra. a una mentonera para continuar controlando el crecimiento en aquellos pacientes combinados. Muy bien. Entonces, esto resulta muy útil, es un dispositivo 2 en 1 y se pretende que en el mismo empaque vengan dos mentoneras de plástico y un dispositivo de tracción alta que nos pueda ayudar a corregir tanto pacientes con solo retracción maxilar o combinados. Entonces, hemos encontrado que es muy útil, es bastante versátil y es bien ligero, no pesa. Sí, no pesa. No pesa el dispositivo y es menos agresivo para los pacientes. Pueden dormir, es bastante... Deja libre toda la cara. Deja libre toda la cara. Entonces, otra de las preguntas que me gustaría hacerte es, ¿hablaste de 3 onzas de presión por lado, 6 por lado? ¿O 3 y 3? De 4 a 6 por lado. Por lado. Y en la parte anterior va a ir de 12 y hasta 16 onzas. O sea, la fuerza mayor la estás ejerciendo en la parte anterior. En la parte anterior, exactamente. Para hacer la tracción. Para hacer la tracción. Y la fuerza que ejerces acá a nivel de la máscara alta, de la máscara facial o del headgear. Sí. ¿Viene siendo un headgear? Sí, ¿Es 3 y 3, o 3 y 3 o 4 y 4? 4 y 4 o 6 y 6. O 6 y 6. Sí. Dependiendo de la severidad del caso. Más que de la severidad de cómo controlar la posición de la mandíbula y sí también de la edad del paciente, pero no excedemos 6 onzas. No importa la edad. No importa, aquí siempre va a ser de 4 a 6 onzas. Muy bien. Pues muchas gracias, doctor. No, de nada, y esto se ensambla igual y tenemos en cualquiera de los dos este dispositivo que es 2 en 1 y creo que va a ser bastante útil. Claro que sí. Muy bien, muy presentable. A esto solo le hace falta el cojinete de apoyo y una de las ventajas que tiene es que al ser esto escotado genera menos presión en esta zona y esto puede ayudar a que se retroinclinen menos los incisivos. Sin embargo, va a haber un diseño que no tenga escotadura para que se pueda trabajar de las dos formas. Muy bien. Pacientes muy pequeños y con el control post que se transforma de una máscara a una mentonera. ¿Este tamaño es universal? El tamaño va a ser universal, tiene que ser universal. No, es muy complicado hacer diferente. Bueno, a lo mejor sí se puede hacer, pero desde un punto de vista de producción, de arranque o de inicio, resulta más práctico hacerlo de forma universal. Y veremos si es necesario pasar a 2 o hasta 3 diferentes tamaños. Creemos que con este diseño y con una variación en el soporte, en el pad, en la almohadilla, sea suficiente para que se ajuste a cualquier paciente. Sí. Bueno, pues muchas gracias por de nada, la explicación. Encantado, gracias, espero que haya sido de utilidad y nuevamente un gusto poder estar aquí. Agradecemos mucho, esto es interesantísimo para todo el gremio ortodóntico. Nos va a ser de mucha utilidad a todos. Tenemos pacientes con esos problemas muy severos combinados, sobre todo combinados. El crecimiento vertical es muy insidioso en nuestros pacientes, más que el braquifacial. Exactamente. Todos estos problemas verticales combinados con el maxilar, con la mandíbula, vamos a poderlo solucionar, pues creo que muy favorablemente con este aparato. Te felicito por todos estos 10 años que llevas de investigación para llegar a hacer este aparato, que sé que nos va a ser de utilidad a todos. Y vamos a tratar de implementarlo a nivel universidad para que puedas tener una gama más amplia de resultados. Perfecto, gracias. Gracias a ti. Bueno, el colegio, no me queda más que darte tu reconocimiento. El Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas AC, Fundación Dr. Manuel Rey García, otorga el presente reconocimiento al Dr. Roberto Ruiz Díaz por su participación en la conferencia virtual con el tema Nuevo Diseño de Máscara Facial FRM, realizada el 25 de noviembre de 2015 por la Odontología Mexicana,
México, Distrito Federal, noviembre 25 de 2015. Doctor Jacobo Efraín Pérez Insunza, presidente. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Pues para gracias ti. a todos. Buenas noches y muchas gracias. Tengo que darte todavía tu tacita. Este es un regalito. Gracias. Y tu lapicito con tu borrador para que no te olvides. Perfecto. Para que sigas haciendo borrones para tus investigaciones. Ok, seguiremos. Gracias nuevamente a todos. Y te invitamos a que pases a firmar aquí en el... acá atrás, acá afuera. En el muro. En el muro de los lamentos. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, doctora. A usted.